El manga es una forma de arte y narrativa originaria de Japón que ha ganado gran popularidad alrededor del mundo. Se basa en una manera de expresión y relato mediante el uso de viñetas que contienen ilustraciones. Sus inicios se remontan a los años posteriores de la Segunda Guerra Mundial. Debido a la ocupación de los estadounidenses en territorio japonés, hubo una gran influencia cultural, ellos trayendo productos como los cómics y las caricaturas. Entre los tantos artistas que se vieron influenciados estaba Osamu Tezuka, figura célebre que creó e impulsó a más gente a perseguir el arte del manga. Existiendo la libertad absoluta de la creación de cualquier historia, un artista puede hacer maravillas con los trazos de su tinta. Y en el manga existe particularmente un género en donde esto se puede llevar a cabo, el seinen. Como dice Fujiki, es un género especialmente dirigido para un público más maduro. Por ende, puede albergar más libertad en la creación de sus propios autores. Y entre estas tantas obras resalta especialmente una, Vagabond. Takehiko Inoue en este manga se inspira y nos narra la historia de uno de los personajes más emblemáticos del mundo oriental, Miyamoto Musashi, quien posee el título del más grande samurái de toda la historia. Su viaje de autodescubrimiento e iluminación en la presente hacen de este manga una invitación perfecta para la reflexión y el análisis de la vida misma. Pero antes de convertirse en el filósofo y maestro de la espada que es, al inicio de todo nos lo presentan como un joven desmesurado e inmaduro que busca probar su fuerza derrotando famosos espadachines alrededor del país, para convertirse, en sus propias palabras, invencible bajo el sol, una meta vana y egoísta en la cual luego va a encontrar tan solo arrepentimiento, dolor y muerte. Como dice el monje Takuan, es un camino pavimentado de muerte, debido a que la idea de fuerza sostenida profundamente por Musashi se basa tan solo en su habilidad de matar a otros espadachines. Este deseo egoísta de querer constantemente sobreponer su nombre sobre el de los otros lleva a Musashi a darse cuenta de muchas cosas a lo largo de la trama, dándose cuenta luego de haber acabado con la vida de 70 espadachines con sus propias manos, de que invencible es solo una palabra. Dicha frase por el viejo Yagyu recién pudo resonar en la cabeza de Musashi. Con el cuerpo destrozado e incapaz de volver al campo de batalla, con la pantorrilla de la pierna herida llena de sangre ajena, se dio cuenta de que el ser invencible bajo el sol era tan solo una cortina de humo y que tan solo lleva a una espiral de muerte infinita. Ahora que su nombre va de oído a oído, de aldea a aldea, decenas de cientos con el mismo deseo vano y egoísta que él una vez tuvo, van a buscarlo para asesinarlo, para poder ser ellos también invencible bajo el sol. Miyamoto Musashi, quien al darse cuenta por primera vez en su vida de lo ilusoria y efímera que su meta siempre fue, cambia totalmente de carácter. Empieza a entenderse más a sí mismo, a comprender y a valorar la vida misma. La casualidad de sus propios pasos por el amplio bosque lo llevan a una aldea olvidada por el mundo, en donde el suelo es infértil y en donde la gente lucha día tras día para sobrevivir. Aquí es donde empieza el arco de la cosecha, y en el presente ensayo pretendo analizar el cómo se evidencia la empatía y el altruismo en las acciones de Miyamoto Musashi en el presente arco. La empatía no es más que la capacidad de comprender genuinamente los sentimientos, emociones, impresiones y sensaciones de la otra persona. Es decir, consiste en una habilidad en donde, a pesar de no ser la misma persona que esté sintiendo o viviendo una experiencia, ya sea buena o mala, podemos comprender y sentir esa misma experiencia, debido a que, de algún modo, somos capaces de ponernos en el zapato del otro y relacionar las diversas experiencias con sensaciones definidas. El hecho de ser capaz de ser una persona empática nos brinda gran ventaja y nos permite realizar una conexión humana más genuina, saliendo de la burbuja del yo y de la propia perspectiva del mundo, hacia el mundo y la perspectiva ajena, comprendiendo así mejor la realidad en la que vivimos, entendiendo también de que el mundo no lo componemos tan solo nosotros y que todo necesariamente tiene que girar en torno a ello, sino de que el mundo es más grande y diverso,
cada uno con sus propias necesidades, creencias y deseos. El hecho de poder comprender cada uno de estos contextos es clave para la cooperación y la vida en armonía con el prójimo. Como nos lo menciona la regla de oro de la ética, trata a los demás como quisieras que te traten a ti. Enfatiza en cómo, claramente, la empatía es la base de la armonía en sociedad. Por otro lado, el altruismo, según Field, se manifiesta a través de las acciones de un individuo destinadas a beneficiar exclusivamente a otros, incluso cuando no existe ninguna expectativa de recompensa personal. Es decir, se basa en hacer el bien de una manera desinteresada, dando a entender de que, para la persona altruista, el bien es el propio fin de la acción, demostrando evidentemente la imagen de la bondad y la benevolencia. Por ende, el altruismo es considerado una de las más altas virtudes que el hombre puede poseer. El tan solo hecho de dejar de ser el centro de todo y desvincularse completamente del beneficio propio o de algún deseo egoísta que uno pueda tener, a pesar de no ser placentero para uno y a pesar de toda la incomodidad que uno pueda sentir al no satisfacer lo que uno desea, es tan solo un acto que merece la total admiración. Poner a otros por encima del propio ser, por encima de cómo uno se sienta y además obrar por ellos, velando tan solo por el beneficio del prójimo. Aquel que sea capaz de realizar ello es el que podemos considerar, sin duda alguna, un verdadero altruista. En Vagabond, a inicios del arco La cosecha, podemos observar a un Musashi que acababa de autorrealizarse, vagando por el bosque sin rumbo aparente, perseguido por adversarios que día y noche buscaban tomar su cabeza. Ya acostumbrado al sonido del desenvaine de la espada, lo vuelve a escuchar otra vez. Pero esta vez no se trataba de ningún adversario, sino de un niño que intentaba acabar con la vida de su padre enfermo. Musashi decide detenerlo y darle un entierro apropiado al padre. El niño, que se llamaba Iori, estalla en llanto por la muerte de su padre. Musashi, al ver la precaria situación del chico, decide quedarse un tiempo con él. Aquí se puede evidenciar el comienzo de la chispa empática de Musashi. Como dice Carpena, la empatía empieza con la preocupación por la desgracia de otro. Es decir, Musashi decidió quedarse debido a que sintió la necesidad de proteger al indefenso Iori. Los días pasan y Musashi, al ver que el mocoso ya estaba mejor, decide irse y continuar con su viaje. Es lo que tenía que hacer, pero el mocoso lo detiene debido a que no quiere perderlo. Al fin y al cabo, es lo único que tiene este mocoso. Ya ha habido perdido al padre, ya no quiere perder a nadie más. Y ese pavor a no quedarse solo es lo que lo impulsa a detener a Musashi. Pero estas palabras del mocoso fueron insignificantes para Musashi, quien sin mirar atrás emprendió su viaje. Musashi se va, para luego volver, debido a que empezó a sentir pena por Iori. ¿Cómo son las cosas, no? Como lo plantea Carpena, la conciencia de la vulnerabilidad conduce al deseo de acoger y de proteger. Poco a poco vemos el desarrollo de la empatía de Musashi a través de la trama. Una persona que jamás tuvo remordimiento alguno para matar a otro, ahora está empezando a crecer como persona. Decide entrenarlo y enseñarle a defenderse por sí mismo. El vínculo inevitablemente se va fortaleciendo con el tiempo. Musashi tiene que empezar a cosechar para poder sobrevivir, pero se da cuenta de que la excesiva corriente de agua es un impedimento para ello. En su arduo trabajo se le acerca a los otros habitantes de la aldea, que tan solo lo evitaban y lo veían desde lejos, quienes se presentan uno cada uno. Ellos siguieron observando a Musashi durante un tiempo y por fin decidieron ayudarlo en su labor. Musashi queda anonadado, puesto que nunca en su vida lo habían tratado así. Tan solo recuerda una infancia plagada de indiferencia y miedo por parte de los demás. Como dice Carpena, quien ha sido educado en la indiferencia hacia los demás, en la incomprensión y la intransigencia, tenderá a hacer lo mismo. Eso explica el comportamiento de Musashi al inicio de la historia, pero ello cambia acá. Musashi por primera vez comienza a experimentar la calidad de la amabilidad. La aldea junto a Musashi sigue perseverando en equipo para hacer de esta tierra infructífera en una tierra que cosechas. Cuanto más empático se es, más aparece el impulso altruista hacia la acción compasiva. Esta cita dicha por Carpena encapsula de una manera perfecta los sucesos actuales de la historia.
Ahora Musashi demuestra una evidente inclinación altruista al quedarse en aquella aldea abandonada en las remotas zonas rurales de Japón. Quedarse ahí para sacar frutos en donde no se puede. Los meses pasaron y los esfuerzos son en vano. Musashi y aquellos aldeanos lentamente van a morir de hambre si esto sigue así. Musashi puede irse si es que lo desea, puesto que los altos mandos de una reconocida casa buscan sus servicios como samurái. Pero él decide negarse debido a que ahora tiene una aldea que cuidar. Como dice Fields, a pesar de no ser placentero para uno y a pesar de toda la incomodidad que uno pueda sentir al no satisfacer lo que uno desea, es tan solo un acto que merece la total admiración. Musashi en este punto ha desarrollado un vínculo afectivo inquebrantable con aquellos aldeanos. Viendo cómo algunos de ellos perecían frente a sus ojos, hizo que el espadachín derramara algunas lágrimas. A pesar de que lo más probable es que termine muerto, él decide perseverar junto a aquellos aldeanos. Como dice Carpena, la acción altruista no tiene por objeto la propia satisfacción, pero que esta es una consecuencia. Al parecer, para Musashi esta satisfacción es suficiente y una razón para quedarse ahí, como si fuera una redención de sus actos del pasado. Pero de nuevo, a pesar de los esfuerzos, aún la tierra sigue siendo infértil. Viendo cómo la gente sigue y sigue muriendo, Musashi decide tomar la decisión. Decide hacer un trato con aquella casa renombrada y acepta ser llevado a cambio de que se les brinde alimento y semillas a la aldea. Ellos aceptan la oferta, encantados. Musashi, en este momento, decidió tirar su ego y poner al resto por encima de él. Como dice Phil sobre el altruismo, se manifiesta a través de las acciones de un individuo destinadas a beneficiar exclusivamente a otros, incluso cuando no existe ninguna expectativa de recompensa personal. Es evidente cómo se demuestra el altruismo en esta acción de Musashi. Antepuso el beneficio común y ajeno sobre el beneficio que él mismo podría obtener. Gracias a este acto de Musashi, la aldea pudo seguir trabajando. Y para cerrar bien este ensayo, la aldea por fin, ya en primavera, logra tener una gran cosecha. En el presente ensayo he buscado evidenciar cómo los conceptos de empatía de Anna Carpena y del altruismo del profesor Alexander Sheffield se presentan en el manga japonés Vagabond, específicamente las acciones del protagonista Miyamoto Musashi en el aclamado Arco de la Cosecha. A manera de síntesis, dichas acciones evidencian notables influencias empáticas y altruistas debido a un desarrollo que se va dando en el transcurso de la trama del presente arco. Como todo empieza por un simple acto de lástima por un pequeño mocoso, y cómo todo acaba con el crecimiento espiritual de nuestro protagonista Miyamoto Musashi, quien luego de experimentar el calor de la amabilidad de aquellos habitantes de la remota aldea, decide quedarse y compartir el sufrimiento de seguir adelante, con fervor tratando de hacer de esa tierra infértil en una que pueda traer las buenas nuevas. A lo largo de este arco se evidencia el cambio del pensamiento de Musashi, cómo pasa de una persona egoísta e indiferente a una persona completamente opuesta, altruista y empática. El eje central de este arco gira en torno a cómo la visión de fuerza sostenida por Musashi a lo largo del manga era algo equívoco, que nacía del miedo y de los traumas de la infancia, de que ser fuerte no significa ser el que más nombres famosos cargue en su espalda, sino aquel que pueda ser el más amable de todos, debido a que solo las personas realmente fuertes pueden ser realmente amables. Por ende, una frase recurrente en la historia es, por supuesto, todas las personas fuertes son amables. Siento yo que la lectura de Vagabond es, como ya se dijo, la invitación perfecta para la reflexión y análisis de la vida misma, con observaciones muy interesantes y además un pensamiento que evoca en su lector una sensación plena de paz. Por esta razón, recomendaría su lectura.